En un pueblo organizado bajo el régimen socialista comunista, es lógico que el Estado, partiendo del principio de utilidad pública, asuma el derecho de castigar las transgresiones, y sin embargo es tradicional que no sucedió así antes del reinado de Tinerfe el Grande, por imperar la doctrina de que los delitos quedaban a cargo de la persona o personas interesadas, lo que significa que la defensa como el castigo entre particulares los abandonaba el Estado a la acción privada, con todas sus obligadas consecuencias. Por esto, y salvando el error en su alusión a la propiedad individual, hay que referir a otra circunstancia lo que dice de los guanches Fray Abreu Galindo. Si alguno mataba a otro, mandaba el rey traer los ganados del matador y daba la parte de ellos que le parecía a la mujer del muerto si la tenía, o hijos o padres o parientes, y desterrábalo de su reino y guardábase el matador de los parientes del muerto, palabras que recuerdan lo que afirma Tácito de los germanos, de que todos los agravios y aun el homicidio se componen o compensan con un cierto número de ganado. Concuerdan las leyendas en que Tinerfe el Grande alcanzó este calificativo, no ya por haber sido un insigne guerrero, inventor de la estrategia, sino por la prosperidad material y moral que promovió en la isla reformando las leyes, entre las que figura la intervención del Estado en el conocimiento de los delitos, para que ninguno se tomara la justicia por su mano, añadiendo que a la par reglamentó los combates singulares, las riñas y desafíos tan comunes en hombres rudos inclinados a la guapesa, que daban origen a frecuentes crímenes y colisiones de los auchones, para ser públicamente dirimidos en los juegos beñesmares. Sea cual fuere el crédito que se conceda a estas tradiciones, es lo cierto que llegó un tiempo en que el interés social les impuso el deber de perseguir y castigar los delitos sin previa instancia de las partes y de instruir las causas en averiguación de esos delitos, como tampoco es dudoso que las violentas pasiones de aquellos bárbaros las encausaron por rumbos menos feroces, sometiéndolos a severas leyes que a la larga fueron creando en la conciencia pública como un código de honor que concluyeron por respetar. Cuanto a dichos combates singulares públicos, parece era práctica corriente extrañar del reino por cierto tiempo a los que resultaban homicidas, no como castigo sino como medida de buen gobierno, que es, a no dudar, lo que interpretó erróneamente Abreu Galindo. Todo hace presumir que el derecho procesal era el mismo para los asuntos civiles que criminales, y aunque se ignoran las reglas que seguían en sus actuaciones, sábese que fundamentaban la averiguación de la verdad en la demostración de los hechos constitutivos del delito, o séase en las pruebas que buscaban en la declaración jurada de los testigos, en los indicios, en el aspecto que presentaba el reo, en su deposición jurando por el dios Majek tomada por el gran sacerdote ante el tribunal y en último extremo en las manifestaciones de la divinidad, a la que suponían en íntima y continua relación con la criatura. Tal sistema de enjuiciamiento era muy vicioso, porque aparte de conceder gran margen de fuerza probatoria a las conjeturas, a las pequeñas señales, muchas veces fiaban el enclarecimiento de los hechos a la expresada voluntad de Dios por medio de la ordalía del humo, y probablemente la del mar, y decimos probablemente, porque si bien las confusas tradiciones sobre este extremo no prueban se hallaba vigente en la época histórica, revelan por lo menos que lo estuvieron en tiempos más o menos remotos. Parece consistía en arrojar al mar a una persona en determinadas circunstancias que de salvar la vida quedaba demostrada su inocencia. La ordalía del humo la aplicaban a las personas y a las cosas. En el primer caso los guanches sometían al reo como del capitán español Avendaño en la persuasión de que siendo casta no moriría asfixiada, encerrada con 3 mujeres de su servidumbre, mientras éstas fueron víctimas del humo, Ico salió triunfante y más venerada, gracias al consejo de una vieja de llevar ocultamente una esponja empapada en agua para respirar a través de ella. Entre los guanches procedían en parecida forma. Metían al reo en una cueva llena de humo de tabaiba, donde permanecía tapiado cierto tiempo. En cuanto a la ordalía del humo para las cosas, a falta de otra prueba, servía de juicio definitivo para declarar la inocencia o culpabilidad de un individuo en quien recaía sospechas de haber robado o defraudado algo. Constituido el tribunal en el Tagoro, donde aparecía una pira de leña, después de algunas ceremonias y conjuros del sacerdote, el mismo procesado le pegaba fuego y arrojaba a la hoguera un trozo de la sustancia cuyo hurto le imputaban. Si la columna de humo se elevaba derecha al cielo, fenómeno considerado como manifestación de la voluntad divina, quedaba plenamente justificada la inocencia del acusado, pero pobre de él si salía desparramado, porque sin misericordia le aplicaban la pena.
Otra de las pruebas del derecho procesal era la de conjuratores, por la que varios individuos, sin ser testigos presenciales, juraban la delincuencia o no de un acusado o si un hecho era falso o verdadero. En rigor, tal vez equivaldría a nuestras actuales certificaciones de buena o mala conducta. El período legal de los sumarios para elevarlos a plenario y dictar sentencia era el de 3 días completos a partir de la salida del sol, durante los cuales ardía constantemente día y noche en la cima de determinadas montañas o lugares de cada reino, una hoguera en las primeras 24 horas, 2 hogueras en el segundo y 3 en el tercero, denominadas por las tradiciones luces de pregón, porque venían a ser como edictos combinando a los habitantes para que se acercaran a declarar cuanto supieran. Estas montañas o lugares eran, la de Aillo en el reino de Adeje, la de Tamadaya en Abona, Tamalaya en Guimar, que se ignora cuál fuera, Guayonje en Tacoronte, Tigaiga en Taoro y Montaña del Tabor en Icoden. A la salida del sol del cuarto día se constituía el Gran Tagoro bajo la presidencia del rey, según unas tradiciones y según otras sin la asistencia del soberano, para juzgar y sentenciar al reo. Desconócese el orden y forma en que tenía lugar, solo se sabe que el procesado no contaba con otro defensor que a sí mismo y que después de preguntado y repreguntado lo mandaban a retirar para acordar la sentencia. Relatan los cronistas que la nobleza de la isla de Lanzarote puso a prueba a la reina Ico, en la duda de si el príncipe heredero Guadarfía era hijo del rey Zonzama o Rante, cuyo acto todos los miembros del tribunal tenían un hacho encendido en las manos que iban apagando a medida que emitían su voto. La ejecución de la sentencia era inmediata. Cuando se considera que el Estado guanche había dado a su legislación aquel sello fiero propio de las aristocracias heroicas, que no apreciando la graduación de las penas aplicaban sin discernimiento la de muerte en sus variadas formas, no ya a numerosos crímenes sino a faltas ligerísimas, como por ejemplo dirigir un hombre en despoblado la palabra a una mujer, siendo con frecuencia desproporcionado el castigo al delito, y que la administración de justicia iba rodeada de cuantas circunstancias la hicieran más imponente. Buscando el fin de la intimidación, si la comparamos con nuestra época, hay que convenir que resultaba una horrible monstruosidad. Verdad es que por aquellos mismos tiempos, en los cristianos y civilizados pueblos de Europa acontecía otro tanto. Es legendaria la severidad de la justicia guanche. Fueran nobles o siervos, hombres o mujeres, jóvenes o viejos, los delincuentes eran castigados, sin piedad ni misericordia, y sin embargo, ni aun en esto están de acuerdo los cronistas. Mientras Fray Alonso de Espinosa, Viana y Núñez de la Peña afirman que imponían la pena capital, Abreu Galindo y Marín y Cubas lo niegan, y Viera y Clavijo, que admite con Viana de que los guanches tenían verdugo, parece inclinarse, a pesar de tan elocuente precedente, a que no aplicaban la pena de muerte fundándose en este pasaje de Cadamosto. Que habiendo apresado una barca de españoles, al tiempo que éstos hacían sus entradas en Tenerife, no les supo inspirar el odio que tenían a esta nación mayor venganza que la de emplear sus prisioneros en limpiar las cabras y matarles las moscas que las incomodaban. Viera y Clavijo parece ignoraba que jamás los guanches mataban a los prisioneros, como también que entre aquella raza de atletas, la pena más denigrante que podía ponerse a un hombre era precisamente la que refiere Cadamosto. Y terminamos este particular manifestando, de que no hay noticias de que existieran en la isla lugares sagrados o de asilo que sirvieran de refugio a los perseguidos, que en los tiempos históricos procuraban ganar alguna de las carabelas, fustas o pataches de las que hacían incursiones a Tenerife, especialmente de los condes de La Gomera, pues por los tratados internacionales si bien acogían a los extrañados por sentencia de tribunal de otro reino, no así a los criminales que huían de la justicia. A juzgar por lo conocido, la realidad se halla lejos del concepto forjado por los poetas de la sociedad guanche, en la que suponen que todo era paz y bienandanza. Mas cuando penetramos en su vida íntima nos encontramos que aquella vigorosa raza, quizás de las más hermosas de la tierra y de organización social más singular, era lo que debía ser en su estado de barbarie. Constituida por una nobleza heroica e igual número de siervos, quiere decir que sus leyes tenían por necesidad la dureza indispensable al sostenimiento de la balanza en equilibrio, amenazando por la desigualdad de derechos. Así se explica la variedad de causas y hasta de faltas leves en que se aplicaban la pena de muerte. Tal vez no habría otro medio de gobernar a naturalezas tan rudas y de recia vitalidad.
Ya hemos dicho que tenían verdugos, según Viana, pero hay que añadir que para cumplimentar ciertas penas tomaban parte los siervos, por ejemplo, la de lapidación, pues a lo que parece las ejecuciones no solo eran públicas sino obligatorias la asistencia. Antes de ocuparnos de cómo éstas las llevaban a cabo, diremos dos palabras de algunos correctivos y de otros castigos no tan cruentos. Para las reclusiones destinaban cuevas al efecto, como la aún conocida por Cueva de la Cárcel, en el barranco del infierno de Adeje, pues para las correcciones por faltas ligeras y de poco tiempo los detenían en un gucheril o choza, o en campo abierto dentro de un círculo trazado sobre la tierra por la autoridad con el bastón de mando, como hasta nuestros días lo hacían los alcaldes del pueblo del Tanque, o les señalaban un sitio limitado, como muchos hemos visto señalar a los alcaldes de Tegueste los pollos de la plaza de la iglesia. Cuando se trataba de hurtos o robos, aunque eran delitos que castigaban con severidad excesiva, en algunos reinos si el criminal delinquía por primera vez lo sacaban a la vergüenza pública, obligándole a llevar a cuesta la cosa robada de auchon en auchon o en los juegos beñesmares. Esta costumbre quedó en varios pueblos. Hace una cincuentena de años que en Arona, Verbigracia, al que robaba un carnero el alcalde le imponía la pena de concurrir 1, 2 o más domingos a la plaza de la iglesia a pasearse entre los vecinos con la zalea sobre las espaldas, y hasta unos 15 años, en la Guancha imponía la autoridad dicho castigo. Respecto a ciertas mutilaciones o torturas como horadar o cortar trozos de oreja, trazar cruces o sajadura en la frente, aplicar azotes o palos con sajaduras o no consecutivas, sábese únicamente que estas penas siempre las presenciaba el público y que algunas de ellas infamaba al reo a la par que a la familia individual. Para el último suplicio tenían una variedad espeluznante: en horca, por aplastamiento, despeñamiento, lapidación y emparedamiento, ofreciendo cada uno de ellos distintas modalidades según los casos. Aunque a veces ahorcaron en árboles, no ocurría así en la marcha ordinaria de la administración de justicia, en que los reos eran conducidos a determinados sitios para ser ajusticiados en lo que pudiera llamarse horca oficial. Consistía en un poste de 3 o 4 metros fijo en el suelo, en cuyo extremo libre ataban una cuerda de un trenzado de correas o de fibras de malva, untada en sebo, que terminaba en un lazo corredizo para meter la cabeza del reo. Unos afirman que el extremo del poste remataba en una mortaja para deslizar la cuerda y suspenderlo tirando por ella, pero otros aseguran que la ataban como queda referido para levantarlo en vilo entre varios y luego abandonarlo a su propio peso. Quizás tuvieran ambos procedimientos. En la pena capital por aplastamiento consistía en tender al reo sobre el suelo, ya con las extremidades abiertas en cruz de San Andrés, para atarle las manos y pies a 4 estacones fijos, bien sujetándole los pies a un solo estacón y las manos a 2 u a otro únicamente. Como la ejecución se ajustaba a los menores detalles de la sentencia, unas veces el aplastamiento era de la cabeza o pecho colocado el reo boca arriba, otras lo acostaban boca abajo, y hasta en ocasiones lo llevaban a orillas de las playas para ejecutarlo donde bordeaba el mar a marea vacía, para abandonar luego el cadáver a las olas como nota infamante. El tamaño y forma de la piedra, así como la altura y fuerza con que el verdugo aplastaba al reo estaba reglamentado, porque quedaba infamada la memoria del ajusticiado, alcanzando el chispazo a su familia, si del golpe en la cabeza saltaba desparramada la masa cerebral. La muerte por despeñamiento la daban en los sitios referidos de las luces de pregón. Ya dijimos que éstas las encendían en el reino de Adeje en la elevada montaña de Aijo, hoy Roque del Conde y antes la fortaleza, pues en dicha montaña existe un pavoroso risco mirando a Adeje conocido por el topo de la justicia, por donde despeñaban a los reos. También tenía sus modalidades como colocarlo de frente al abismo, de espaldas, etc. En las ejecuciones por lapidación eran los siervos los encargados de llevarlas a término. Unas veces el reo era atado a un poste o árbol y otras lo dejaban libre para ser perseguido por la muchedumbre que no tardaba en matarlo bajo un diluvio de piedras. La pena capital por emparedamiento ofrecía 2 especies, en cueva y en majano. El emparedamiento en cueva tenía 2 variedades, unas, en que el reo después de encerrado y tapiado quedaban en absoluta incomunicación hasta morir, y la otra, en que durante un tiempo señalado por la sentencia le daban alimento a través de una gatera, disminuyendo la cantidad paulatinamente para que fuera más lenta la muerte.
Consistía el emparedamiento en Majano en colocar al reo de núcleo central vivo de un matorral construido a su alrededor, donde permanecía sin poder moverse hasta que fallecía. Tenía 3 variedades según lo colocaran de pie, sentado o acostado. Es tradicional que el mismo año de la primera invasión de Lugo, en el reino de Güímar, una adúltera del Tagoro de Araya fue condenada a Majano, sufriendo el castigo cerca de Chaaco, jurisdicción de Candelaria, en el sitio que aún denominan de la Emparedada.